Gracias, Eric. Gracias a vosotros por la oportunidad. Es un privilegio estar aquí con vosotros. Es un honor para compartir con vosotros hoy la palabra de Dios. Como ha dicho Eric, me llamo Caleb. Estoy aquí con mi mujer Karina y ya hemos presentado las niñas, Miriam, Acacia y Talita. Y de hecho tenemos otro en camino, un niño, y así que estamos muy contentos de tener a 4 en casa. En 2019, mi familia y yo fuimos enviados por la iglesia Charis Community Church en los Estados Unidos a venir a Madrid a plantar iglesias, o sea, una iglesia en el corazón de Madrid hace 4 años. Y pasamos los primeros 4 años como aprendices en 2 plantaciones de iglesia y ahora acabamos de volver de los Estados Unidos para empezar la obra en nuestro barrio, en Imperial, cerca de Puerto de Toledo. No sé si os suena este barrio, pero vivimos en un barrio donde no conocemos, hemos conocido cientos de vecinos, pero no conocemos ningún creyente allí que vive en nuestro barrio. Y tenemos una visión de ver Jesús exaltado allí en nuestro barrio, a ver una iglesia plantada, una iglesia sana con nuestros vecinos, quienes necesitan conocer a Dios. Bueno, cuando llegué por la primera vez a España, iba conociendo vecinos y conocí a un vecino y le expliqué en mi español muy básico que había venido para enseñar la Biblia. Y me respetó mucho este vecino y me invitó a cenar con su familia. Y le dijo a su hija, este hombre, Caleb, ha venido para enseñar el libro más importante del mundo. Y la hija dijo, ¿Don Quijote de la Mancha? Y mi vecino era muy avergonzado. No, la Biblia es más importante. Era uno de los católicos que es católico de mente, pero no de corazón. Pero dijo, Caleb enseña la Biblia. Y es como quiero ser conocido. Caleb enseña la Biblia. Caleb, su ministerio es enseñar la Biblia. Y durante 4 años no hemos traído unas filosofías nuevas, no hemos empezado cosas súper extrañas. Hemos basado nuestro ministerio en la Biblia. Porque no tenemos nada más que ofrecer. No tenemos nada más precioso, nada más fuerte que la Biblia. La Biblia contiene el mensaje de Dios para nosotros y queremos compartirlo con los demás. Hebreos nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta mañana tenemos la oportunidad de ver esto pasando en el corazón de un salmista y quizá en nuestros corazones también. Así que quiero compartir con vosotros el Salmo 73 y quiero invitaros a abrir vuestras Biblias a Salmo 73. Voy a leerlo, el Salmo entero. Estoy leyendo de la versión Reina Valera 2020. Voy a leerlo y luego vamos a estudiarlo. Salmo 73, empezando en versículo 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco
respalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso el pueblo de Dios se vuelve hacia ellos y beben sus palabras como si fueran agua. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Así son los impios. Viven en paz y acumulan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y elevado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, haré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que al entrar en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en terreno resbaladizo y los precipitas en la ruina. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ciertamente los que se alejen de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la oportunidad que tenemos hoy para estudiarla, para escucharla. Te pedimos que nos ayudes en entender y obedecer lo que tienes para nosotros hoy. Y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En este salmo hay un problema, hay una solución y vamos a ver cómo esto significa para nosotros. Para los que quieren tomar apuntes o seguir mi esquema, tengo 3 puntos: el problema, la solución y cómo o qué significa esto para nosotros. Primero, el problema. El versículo 1 comienza con la palabra ciertamente, y en el idioma original ciertamente tiene un juego un poco. Puede ser algo muy, muy seguro, muy inmutable, ciertamente, pero también hay un elemento de pregunta, como ciertamente Dios es bueno para con Israel, ¿verdad? ¿No? El salmista está luchando con el dudar, con unas dudas. La razón principal de este episodio en particular de duda es lo que está pasando con los impíos, con gente mala. Y tuvo envidia de los arrogantes, los impíos. Esto no fue solo una fase pasajera, fue una duda profunda para el salmista. Una gran lucha. Y de hecho, el salmista dice, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. Está al punto de abandonar su fe.
está diciendo que la palabra que es muy de moda hoy es deconstruyendo su fe. Está haciendo preguntas sobre realidad, sobre Dios, sobre lo que es bueno, lo que es malo. Y dice cosas casi difíciles para entender. Dice que, por ejemplo, la prosperidad, en versículo 3, al ver la prosperidad, la palabra es shalom, la paz. ¿Cómo va perfecto para los impíos? Tienen shalom. Yo no tengo shalom, los impíos, los arrogantes, tienen shalom. Aquí en este salmo el salmista está preguntando, ¿por qué cosas buenas ocurren para personas malas? Los versículos 4 a 12 revelan la perspectiva del salmista. Realmente parece que no hay ventaja ninguna en seguir a Cristo o confiar en Dios, el Salvador. Los impíos, los incrédulos, los que no ponen su fe en Dios, no se atribulan por su muerte, no son azotados como los demás. Ellos viven en paz y acumulan riquezas. Y en el versículo 11 incluso ellos hablan contra Dios. Mirad conmigo en versículo 11. Dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Acaso hay conocimiento en el Altísimo? Qué fuerte, ¿no? Esto no es el típico ateísmo que dice que Dios no existe. Y tampoco es agnosticismo, que no sabemos si Dios existe. Ellos dan por sentado que Dios existe, pero lo que Dios dice, piensa, hace, no les importa. ¿Cómo sabe Dios? En Europa, en Madrid en particular, he encontrado esta actitud. No les importa si sabe Dios lo que hacemos. Esto es apatía. No nos importa cosas espirituales. Este grupo de ateísmo, agnosticismo y apatía, o lo que los investigadores llaman sin preferencia religiosa, está creciendo actualmente en España, en Madrid. Según un estudio de 2019, 49% de los jóvenes autodescriben como ateo, agnóstico o sin preferencia religiosa. No les importa Dios. Y esto no es solo un problema en Europa. No vengo de los Estados Unidos como muy orgulloso de mi país. Estuve en los Estados Unidos el año pasado y volví allí para encontrar a uno de mis amigos. Había dejado a su mujer por otra. Un familiar ha dejado llamarse cristiana. Y encontré una lista de muchos pastores y cristianos que han dejado el fe por completo. De hecho, uno al que admiraba yo, de hecho tengo una foto con él, con un pastor, había dejado a su mujer, su iglesia y su fe y volvía, no estoy de broma, volvía un curso llamado Cómo deconstruir tu fe en 5 semanas. Deconstruir. Cómo abandonar a Dios en 5 semanas. Se fue fácil mirar alrededor y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Asaf, el salmista, el líder de la nación, lo hizo. Y aquí es una clave de una parte. No tengo tiempo para explicar todo lo que hay aquí, pero una clave es que el salmista estaba mirando alrededor.
a los impíos, a los otros. El salmista en versículos 4 a 12 está más preocupado por las circunstancias de otras personas que por lo que Dios tiene que decir a él. Y luego se enfoca en otra perspectiva, pero todavía es la incorrecta. En 13 y 14 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Qué pena es seguir a Dios. No vale la pena. Es un castigo. Si antes se preguntaba, Asaf, ¿por qué suceden cosas buenas a personas malas? Ahora está preguntando, ¿por qué no cosas buenas pasan a mí? Soy una persona buena, merezco cosas buenas en la vida. Y esto no es la fe de la Biblia, esto es karma. Esto es, si hago cosas buenas, merezco cosas buenas. Y la pregunta básica aquí es, ¿realmente vale la pena seguir a Dios y a su palabra? Estas son preguntas cruciales, son preguntas muy importantes y están en la Biblia por una razón. Asaf no fue la primera ni la última persona en hacer preguntas como estas. Job, Jeremías, Habacuc se unen en el Antiguo Testamento al menos a hacer preguntas muy similares, muy parecidas a la pregunta, ¿vale la pena seguir a Dios? El año pasado, cuando leímos este salmo en nuestro grupo pequeño, una estudiante, una universitaria no creyente estuvo allí y dijo, tengo las mismas preguntas. Ella no es creyente, es comunista y tiene las mismas preguntas sobre los en poder, los que acumulan riquezas. Estas son luchas reales y son luchas que describen salmos así. Y son preguntas actuales. Actualmente hay personas malvadas que constantemente acumulan riquezas, oprimen a otros, se burlan de Dios, hablan en contra del cielo y la tierra. Algo ha salido horriblemente malo en este mundo. Lo hemos visto anoche en una guerra en el este medio. ¿Cómo se dice? Oriente Medio. Lo vemos en el colapso de matrimonios, el colapso de familias, lo vemos en la opresión y la falta de vivienda, en los refugiados que huyen de países devastados por la guerra sin tener a dónde ir, en la esclavitud moderna, en la crisis de los huérfanos en el mundo, en el aumento de la violencia, la polarización de política. Parece que los impíos prosperan y los que hacen cosas buenas no. Algo ha salido mal y es fácil mirar alrededor y pensar que Dios no juzgará a los malvados. ¿Tienes dudas así? ¿Qué dudas tienes tú esta mañana? Y mi pregunta es, ¿tienes palabras bíblicas para describir lo que estás luchando hoy? ¿Puedes describir honestamente las dudas que tienes? Y aunque estas preguntas son importantes, el salmista dice en versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, engañaría a la generación de tus hijos. La idea aquí es, no hablaba con mucha gente sobre estas dudas, quizá con un pastor con confianza o unos amigos. Algunas versiones dicen si dijera esto en la asamblea.
La idea es que no habla en el estudio bíblico con todos sus amigos. No vendía un curso de construir tu fe en 5 semanas. No. Literalmente la palabra, pensé, para saber esto, es mérito. Él meditó en cómo resuelvo estas preguntas. Y después de meditar en estas preguntas, fue llevado y estamos llevados también a la solución. El problema es que algo ha salido mal en el mundo. Ahora veamos la solución. Versículo 17 dice, hasta que al entrar en el santuario de Dios. No dice hasta que fui de compras o hasta que fui al banco, hasta que fui a la uni y recibí una educación, hasta que el político correcto ganó. No, hasta que fui al santuario de Dios. Esta es la clave de todo el Salmo, el punto en el que gira todo. Porque todo cambia después del versículo 17. ¿Qué pasó en el santuario? Es mi pregunta. Hasta que al entrar en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Cómo comprendió el fin? No lo sabemos y creo que no está claro intencionalmente. Dios tiene muchas formas de hablar a su pueblo, a través de la predicación, a través de estudio, la comunión con otros creyentes, la oración, rituales, muchas otras experiencias. Dios puede hablar en distintas maneras a distintas personas. ¿Fue el aspecto comunitario del santuario? ¿Fue una canción? Quizá leo el Salmo 37. Es como el espejo de este pasaje, no solo en número, pero en idea también, porque dice versículo por versículo lo que va a pasar a los impíos. No sé, fue un sermón o pasar por un ritual de sacrificio, no tenemos los detalles, pero algo ocurrió al entrar al santuario y tener un encuentro con Dios. Lo que sabemos es que Él comprendió el fin de los impíos, o recorrió una realidad más verdadera de lo que veía en su alrededor. Así es como también debemos vivir nuestras vidas, mirando hacia una realidad más profunda, una realidad que no sea lo que podemos ver con nuestros ojos, pero con los ojos de fe. Es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4. Dice, no nos fijamos en las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es como debemos vivir nuestras vidas también. Lo que sigue en el resto del Salmo es una respuesta de forma evangélica, como la respuesta es en la forma del Evangelio. Lo que quiero decir es, bueno, hay un esquema, 4 puntos de la solución. En versículos 18 a 20, el salmista reconoce quién es Dios, que es santo y justo. En versículos 21 y 22, vemos al salmista confesar su pecado, ve la santidad de Dios y responde con confesión, con arrepentimiento. Versículos 23 a 26, vemos la seguridad del perdón de Dios, lo que Dios ha hecho para el salmista. Y luego en versículos 27 y 28 vemos la respuesta de fe y obediencia. O sea, vemos quién es Dios, quién es el hombre, qué ha hecho Dios y cómo debe el hombre responder a lo que ha hecho Dios para él. Primero, ¿quién es Dios? Versículo 18 nuevamente tiene esa palabra verdaderamente que
esta vez no tiene dudas. Es algo que está aferrándose a la palabra de Dios. Verdaderamente los has puesto en terreno resbaladizo, que van a caer, es lo que quiere decir. El salmista recuerda quién es Dios a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Es como si el salmista recordara lo que Dios dice en Salmo 1. Salmo 1 es como las lentes por las cuales tenemos que ver todo el libro de Salmos. Y en Salmo 1, versículo 5, dice: en el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos acaba mal. ¿Cómo sabe Dios? Bueno, Salmo 1 dice, Dios sabe. Y el salmista recuerda esto. Recuerda que Dios es santo y los impíos no permanecerán en la presencia de Dios sin sufrir consecuencias. Y esto es clave en el carácter de Dios, su santidad. De hecho, en parte, el problema de esta crisis de fe por el salmista es olvidar la santidad de Dios. Parece ser un poco non sequitur, como no cabe, pero tener envidia de los impíos está conectada con la santidad de Dios, porque Dios va a juzgar los malvados. Y cuando reconoces esto, no vas a tener envidia de ellos. Tendrás misericordia, un corazón de compartir el Evangelio. Bueno, Dios es santo. Y el salmista ve esto y se arrepiente. Confiesa que a la luz de quién es Dios, el hombre es pecador. Y no solo en palabras básicas, bueno, hombre es pecador, he pecado. No, usa lenguaje muy fuerte. Dice en 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo. Tiene esta idea de ser tonto, de estúpido, una de mis palabras favoritas. Dice con palabras fuertes, no creía en quién es Dios. Y al ver la santidad de Dios, el salmista tuvo la perspectiva adecuada, la perspectiva de Dios al ver quién es. Los versículos 23 a 26 describen lo que Dios ha hecho. Mirad conmigo versículo 23, dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Yo siempre estuve contigo. Ahora descubrimos por qué casi se tropezaron sus pies, porque casi se deslizaron. Dios estaba tomándolo de la mano. Siempre estuvo con él. El verano pasado fuimos nuestra familia a las montañas de vacaciones y había un lago. Y mis hijas querían subir sobre las rocas cerca del lago. Y las rocas eran muy, muy grandes. Incluso Tali, que tenía 2 años en aquel momento. Y quería subir. Y una y otra vez casi se tropezaba. Y casi se caía. Sus pies seguían resbalándose. ¿Por qué no tropezó en el lago?
¿Por qué no se cayó y rompió la cabeza? Porque su papi la tenía por la mano. Hubo momentos en los que Italia quería saltarse e ir corriendo sin mi ayuda, pero no la dejé ir. No iba a dejarla caer. Es como es Dios con nosotros. Incluso cuando no estamos escuchando, no estamos obedeciendo, Dios está allí, siempre con nosotros. Lo sorprendente para mí en estos versículos es que Dios no fue alejado por las dudas del salmista. Él es no campanita de Peter Pan, ¿la conoces? Que necesita aplausos y fe para seguir existiendo y seguir volando. No, Dios no nos necesita para seguir existiendo. No necesita nuestra fuerte fe para sobrevivir. ¿Cómo es posible? Y solo la idea solo está aquí o no. Jesús tenía misericordia con los que dudaban. Judas nos recuerda a tener misericordia con algunos que dudan. Primera de Juan nos recuerda que incluso aunque nuestro corazón nos arrepienta, Dios es más grande que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Incluso en la oscura noche de la duda, Dios está allí siempre con nosotros. ¿Y cómo puede Dios ser tan paciente con las dudas? El versículo 25 pregunta, y danos una parte de la respuesta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto nos recuerda que Dios trascendente descendió a la tierra. El Dios trascendente se condescendió. Jesús vino del cielo a la tierra para cumplir nuestros mayores deseos, para acercarnos a Dios, para ser compasivo con nosotros, para interceder por nosotros, para estar con nosotros, guiarnos, prepararnos un lugar en la gloria, ser nuestra fortaleza, satisfacer nuestras necesidades, para morir en nuestro lugar, para resucitar, para darnos vida nueva en Él. Y porque tenemos a Jesús, tenemos la esperanza a estar con Dios incluso en nuestras dudas. Jesús es la razón por la que cuando vamos al santuario y vemos la santidad de Dios, podemos responder con arrepentimiento y fe y no con dudas y gritos y ir corriendo. No tenemos que esconder nuestra pecaminosidad, no tenemos que esconder nuestras dudas porque nuestras vidas están escondidas con Cristo. Finalmente vemos en versículos 27 y 28 la respuesta del hombre a lo que Dios ha hecho. Asaf pone su fe en la verdad de Dios. Versículo 27 es una afirmación de fe, lo que ha aprendido en el santuario. Y Asaf pone de nuevo su fe en Dios. Por cierto, no hay indicación que han cambiado las circunstancias de Asaf. Lo único que ha cambiado es su perspectiva. Lo único que ha cambiado es su fe. Ha recordado lo que Dios dice. Y me encanta también el versículo 28 que resume lo que ha aprendido. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Estar con Dios. No tengo más que esto. Que por el salmista estar cerca de Dios es lo importante y esto va a empujarle a compartir el Evangelio con otros, contar todas las obras de Dios a los demás.
Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Hemos visto el problema y la solución. ¿Cómo deberíamos vivir a la luz de este salmo? Bueno, el salmo comienza y termina describiendo la bondad de Dios. Bueno, en castellano hay dos palabras. Es bueno Dios para con Israel y acercarme a Dios es el bien. Pero en el idioma original es la misma palabra. Es bueno, es como describió Dios su creación. Después de crear todo el mundo, dijo, es bueno. Y nos llama la atención porque empieza y termina con la palabra bueno. Es uno de los temas del Salmo, que Dios es bueno. Aunque vemos guerras, vemos violencia, vemos todas estas cosas malas en el mundo, Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno. Y para nosotros como creyentes en Dios, la cercanía de Dios, al acercarnos a Dios es nuestro bien. Cuando olvidamos eso, podemos comenzar a dudar, a temer, a envidiar. Así que acerquémonos a Dios. Eso es lo que significa para nosotros. Vamos al santuario, vamos a tener experiencias con Dios, vamos a pasar tiempo con Él. Estemos cerca a otros creyentes, escuchemos a sermones, leemos la Biblia. Mencioné anteriormente que uno de los problemas más grandes en mi generación es el problema de apatía. Bueno, no creo que podamos tener apatía al acercarnos a Dios. O lo podemos amar o lo podemos odiar, pero no podemos estar sin decisión sobre Él. Así que seguimos a ir al santuario, al ir al culto, a pasar tiempo con otros creyentes y combatir este problema con lo que Dios tiene para nosotros en su palabra. Dios está cerca de nosotros en la oración, en su palabra, en su cuerpo, la iglesia, un retiro y en las ordenanzas, la comunión, el bautismo, y está cerca de nosotros en varias maneras. Tenemos muchas oportunidades a luchar contra la duda en nuestras vidas cada semana. Otro estímulo para nosotros de estos versículos es recordar la realidad de la santidad de Dios. Dios no permite que la maldad quede impune. Va a juzgar. A veces no podemos ver lo que Dios está haciendo desde nuestra perspectiva, pero la fe nos permite ver una realidad más verdadera de lo que a menudo nuestras circunstancias nos llevan a creer. Otra cosa es de versículo 28. Esta frase, he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista ha vuelto a examinar su corazón, ha tenido un encuentro con Dios y ha experimentado las buenas nuevas de quién es Dios, qué ha hecho para él, ha estado con él siempre, incluso en su noche de duda. Y ahora dice con confianza que Dios es su refugio, su esperanza. De hecho, por la primera y única vez en todo el Salmo usa el nombre del pacto de Dios, Yahvé. Los otros usa Adonai. Pero aquí usa Yahvé como de verdad ha recordado quién es Dios. Y
y dice, he puesto en Yahvé mi esperanza. Observa por qué. No para nunca volver a tener dudas, no para dormir mejor, no para poder volver a liderar la alabanza, no, para contar a otros lo que Dios ha hecho para él. Para contar todas tus obras, dice. Todas las obras de Dios. Me hace pensar en Mateo 28, donde Jesús da una gran comisión para ir al confines de la tierra y bautizar y enseñar todas las cosas que Dios había enseñado a sus discípulos. Todas las cosas que les mandó. Y la semana pasada nuestra familia leía cosas que sucedió después de la resurrección de Dios. Cada día una historia de lo que pasó después de la resurrección. Y destaca que mucha duda surge después de la resurrección. Los discípulos en el camino de Emaús fueron tardos en creer. Tomás dudó, famosamente. A su manera, Pedro dudó. De hecho, justo antes de la gran comisión, en Mateo 28 dice, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y sin embargo, los 11 hombres darían sus vidas. Sí, lo sé que Juan murió en exilio, pero los demás murieron por la fe. Pero a veces hay dudas. Las dudas no son incredulidad. Las dudas son, si las procesamos de la manera adecuada, son puertas para confiar más en Dios, para tener una experiencia fresca con Él. Y vemos en toda la Biblia Dios usando discípulos que dudan a veces para llevar el Evangelio hasta los confines del mundo y para enseñar todo lo que Él ha mandado, para contar todas sus obras. Entonces, para mí y mi familia, esto significa compartir las buenas nuevas en nuestro barrio, en Imperial, en Madrid. Significa pasar tiempo con dueños de tiendas, comprar en persona cuando es mucho más fácil pedir cosas en línea, en Amazon. Significa pasar más tiempo con personas que con libros, que es una lucha para mí. Significa quedar con gente cuando prefería estar en casa, en la cama, durmiendo muy tarde por la noche. ¿Qué significa para ti compartir todo lo que Dios ha hecho para ti? ¿Con quién puedes compartir esta semana? ¿Cuál es una cosa buena que Dios ha hecho para ti actualmente que puedes compartir con una persona esta semana? Un milagro pequeño, una respuesta de la oración, una bendición inesperada, una esperanza cumplida por la mano de Dios. Esta mañana hemos visto el problema de la duda y que cosas buenas sucedan a personas malas. Hemos visto la solución, que es el Evangelio, que Dios es santo, el hombre es pecaminoso, pero Dios ha hecho una manera de tener una relación con Él a través de Jesús. Y hemos visto la respuesta de tener gozo y compartirlo con los demás.
Así que quiero animaros a dejar tus dudas y confiar en Dios esta mañana. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, porque hemos visto en tu palabra que siempre estás con nosotros. Eres más grande que nuestras dudas. Eres misericordioso con nosotros cuando tenemos dudas, envidia y pecado. Siempre estás con nosotros, tomándonos por la mano. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a confiar en esto y ayúdanos a compartir estas buenas nuevas con los demás. En el nombre de Jesús oramos. Amén.